Carlos Andrés Vera, cineasta en la labor que lo apasiona y a la cual le dedica sus mejores energías, hizo en el año 2007 una investigación muy profunda y muy interesante sobre los taromenanes. Ese documental que ha sido muy visto, muy comentado y muy elogiado, pues nos va a ayudar hoy y le va a ayudar a Carlos Andrés a que nos cuente qué es lo que está pasando ahora en la Amazonía ecuatoriana. Carlos Andrés, ¿cuál sería tu conclusión de qué pasa estos días? Hola Jorge, un gusto estar acá otra vez. Gracias a ti, Carlos Andrés. Pasa lo mismo que está pasando desde hace mucho tiempo, que es un abandono del Estado, el Estado dándole la espalda a los problemas más delicados que tiene. En este caso es salvar la vida de los pueblos no contactados, ¿no? El Estado le ha dado la vuelta a esa problemática. Y ha venido pasando siempre. A ver, este momento ni siquiera está claro si es que hubo la matanza, dijeron 18, llegaron a decir 30, este momento no sabemos si mataron. Se sabe que hay 2 niñas secuestradas, pero nada más. ¿Qué sabes tú? Bueno, hay niñas secuestradas, han habido rumores de matanzas antes, los rumores no se han podido comprobar, pero cuando tú tienes 2 niñas secuestradas, es casi imposible que las hayas secuestrado sin violencia. Te comentaba yo antes que podrían haberlas sacado de pronto del bosque, pero para internarse en el bosque tuvieron que haberse internado bastante cerca de las casas Taromenani. Es muy poco probable que esas niñas, sobre todo la de 3 años, haya estado ahí en el bosque perdida como otra y las hayan secuestrado. En todo caso, supongamos que no hubo violencia, el secuestro es ya un acto de guerra y va a traer consecuencias. Pero lo más probable es que sí haya habido violencia. Lo que pasa es que ahora, como en el 2003, el fiscal y la gobernadora hacen el quite, ¿no? Y se van por la fácil. En el 2003 el fiscal dijo, cuando vio los cuerpos, que los cuerpos no tenían cédulas y que por eso no podía iniciar una instrucción fiscal, porque no había identidad de los muertos. Y ahora están diciendo que los cuerpos no se encuentran cuando hay 2 niñas secuestradas, y lo más probable es que haya sido con violencia y que haya sido con muertes. Entonces, causadas por los guaraníes. Causadas por los guaraníes. Ellos son los autores materiales, o los presuntos autores materiales en este caso, fueron los autores materiales en el 2003, pero no son, y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, no estamos ante una guerra ancestral indígena, como dicen, porque las guerras indígenas, para empezar, Jorge, no se hacen con pistolas, no se hacen con combustible en lanchas, combustible donados por los petroleros, no se hacen avistando las casas Taromenani en helicópteros petroleros. Las guerras ancestrales que tuvieron estos pueblos hace 60 años o más eran con lanzas, no eran con pistolas. Entonces aquí hay muchos elementos de presión, ¿no? Hay presión del petróleo, porque el petróleo cada vez se interna más en el territorio de los no contactados. Hay presión de los madereros ilegales que les pagan a los guaraní para sacar cedro del Parque Nacional Yasuní ante la vista gorda del Estado y de las autoridades competentes. Perdón, Carlos Andrés, ¿estás insinuando que ahora no hay una guerra, sino un afán sistemático de exterminar al pueblo taromenani? Yo creo que sí. ¿Sabes qué? Yo creo que sí. Porque ¿qué pasa cuando tú conoces el problema? Cuando conoces los elementos que están causando el genocidio o el exterminio de este grupo y no los detienes, teniendo el poder de detenerlo. Eres responsable por omisión. Y ¿el Estado sería el responsable por omisión? De hecho, sí. Y de hecho, hay medidas cautelares dictadas en 2006 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La te han odiado por el actual gobierno ecuatoriano. La que dices que no va a cumplir ahora. Pero en el 2007 Correa creó un grupo de trabajo de medidas cautelares. En ese momento estaba Alberto Acosta en el gobierno, que le dio mucha importancia a este tema en el 2007. Crearon incluso políticas de pueblos no contactados, aceptando por primera vez en la historia, y eso era un gran paso, su existencia. Y luego retrocedieron, porque ese plan de medidas cautelares que empezó a trabajar, le empezaron a quitar competencia, le empezaron a quitar presupuesto. Cuando ese plan de medidas cautelares empezó a contradecir lo que decía Wilson Pastor por un día, despidieron a los que estaban a la cabeza del plan de medidas cautelares. Entonces, poco a poco, esto que en el discurso se veía muy bien, que era apoyar el plan de medidas cautelares para proteger a los Tagaeri y Taromenani, empezó a caer comparado con cómo empezó a subir la política extractiva. Incluso Wilson Pastor llegó a decir que los pueblos ocultos o los pueblos no contactados eran un invento de los ecologistas.
Y dijo Pero que sí. eso dijo el actual ministro de Lo dijo en Energía, 2009 como, que- como gerente de Petroamazonas. que es un invento de los ecologistas. Sí. O sea que ese pueblo no existe. Sí. Y que los ecologistas crearon una fantasía Sí, del pueblo señor. terminal. Y añadió que en todo caso, de ser verdad, el Estado no tenía por qué detener su desarrollo por un pequeño grupo de personas. Qué horror. Entonces nos está diciendo, y es lo mismo que nos dijo Correa el fin de semana pasado, nos están diciendo lo mismo, que esto es una guerra solo entre clanes indígenas, que no tiene nada que ver la petróleo, ni la madera, ni el Estado, que solo es entre clanes indígenas, mismo discurso del 2003, y apoyando un poco lo que dijo Wilson Pastor en el 2009, que si no encontramos más reservas de petróleo vamos a quebrar como país. Entonces, claramente, a pesar de que Correa tiene su camiseta con sus loguitos de colores multiétnicos y multiculturales, la política del Estado es extraer a toda costa. Y te voy a citar lo que él dijo además en el 2010. Lo que dijo Correa. Correa, en el 2010, enlace 173, mayo del 2010, dijo: quieren cerrar Armadillo, refiriéndose al campo Armadillo, que está muy cerca del Yasuní, porque se vio cerca de grupos no contactados. Dios no quiera que veamos no contactados de Quito y tengamos que desalojar Quito. No tiene sentido. Todos estamos de acuerdo en que hay que proteger a estos pueblos, pero ¿a qué costo? O sea, primero además sale con una falacia de ese tamaño, que vamos a ver pueblos no contactados en Quito, como si Quito fuera Armadillo. Y la Constitución de Correa, artículo 57, numeral 21, dice: los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posición ancestral e irreductible e intangible, y en ellos está vedada todo tipo de actitud extractiva, todo tipo, madera y petróleo. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio y será tipificado por la ley. Y Correa dice: ¿pero a qué costo? O sea, hay una contradicción intrínseca profundísima. Para mí, y ese es el gran problema que tenemos ahora. Pero, a ver, quiero volver a lo que dijiste. Podría estar en curso una campaña de exterminio de los taromenane. Está. El Estado, dices, y en este caso el gobierno, ha dado la espalda al tema y un poco se ha desentendido y no los está protegiendo. Pero la pregunta que quedaría pendiente es: ¿quién quiere exterminarlos? ¿Las petroleras? ¿Los madereros? ¿El gobierno para poder conceder esas áreas también a la explotación, a la actividad extractivista? ¿A quién le conviene que no existan los pueblos ocultos? No lo sé, me parece, no quiero ni pensarlo. Bueno, yo te lo voy a decir, es un estorbo para la actividad petrolera, es un estorbo para la mafia maderera. Los pueblos ocultos han matado en varias ocasiones madereros ilegales que se han internado en la selva. Los madereros han financiado excursiones para asesinar taromenani. Esto es sicariato, no es guerra ancestral. Han financiado excursiones como la del 2003, donde se mataron más de 30 mujeres y niños taromenani. 30 mujeres y niños. 30 mujeres y niños. Imagínate lo que es para un pueblo oculto, además, de pocas personas, lo que es el asesinato de mujeres y niños. Es decir, los están condenando a la muerte, al exterminio, solo por esa matanza. Claro. No pueden reproducirse. ¿Y qué papel juegan los guaraníes en todo esto? Mira, los guaraníes son víctimas también de esto, pero yo no creo que por eso haya que tomar una actitud paternalista con ellos. Los guaraníes conocen las leyes. Los guaraníes saben y porque logran distinguir, por ejemplo, no matan a los petroleros, los guaraníes no matan a los madereros cuando tienen conflicto con ellos. Los amenazan, los manipulan, se enfrentan, se confrontan, pero no los matan. ¿Por qué no los matan? Porque conocen las leyes, porque conocen las consecuencias. Los guaraníes digo que son víctimas porque históricamente a ellos también se los contactó de la peor manera cuando se los mal llamaba aucas, se los sacó de sus territorios, luego ellos volvieron a su territorio y cuando volvieron se encontraron con que la industria petrolera estaba ahí. Entonces, ¿con quién aprendieron a ser ciudadanos los guaraníes? Aprendieron a ser ciudadanos con lo peor de la industria petrolera, que es la industria de los 60s, 70s, y aprendieron a ser ciudadanos con los sicarios, con los madereros, aprendieron a ser ciudadanos con los narcotraficantes, con todo lo que tiene que ver con la industria de la droga o del narcotráfico. O sea, ahí nunca ha estado el Estado para decirle a un guaraní qué es Ecuador, cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades como ciudadano ecuatoriano. Nunca ha estado el Estado. Pero tampoco
podemos, por ejemplo, como ocurrió en la matanza del 2003 y como va a ocurrir ahora, decirle a los asesinos, bueno, como es guerra ancestral, aquí no pasa nada. Y además, no solo que pasó eso en el 2003, Jorge, sino que ellos mataron 30 mujeres y niños y luego tuvieron un tour de medios, un tour nacional, casi como de héroes, o se los veía como los grandes guerreros. Y digo, si a los Waorani no se los castiga, si ellos no son sancionados por las acciones que han cometido históricamente, van a seguir cometiendo esto. Si bien es cierto que ellos son, yo creo que la última cadena de esta cadena de responsabilidades. El último eslabón de la cadena. Son los autores materiales, o han sido varias veces los autores materiales. Y ahora la ONAE, o la organización Waorani, también dice que ellos quieren reemplazar al plan de medidas cautelares, que ellos quieren ser los que protejan a los Tarahumenani. ¿Cómo van a ser ellos si ellos los han asesinado ya en varias ocasiones? Entonces, tiene que ser el Estado. El Estado tiene responsable. que hacerse responsable, pero es que no se hace. Además se contradice, como te estoy diciendo. Claro. Está el plan de medidas cautelares, pero por el otro lado, Correa dice lo que dice. Claro. ¿No? Sí, y por está eso yo dije, tiene que ser el Estado, no digo tiene que ser el gobierno, o menos este gobierno, por lo que estamos viendo. Bueno, Jorge, es que estamos ante un Estado de una sola persona, la verdad. Claro, lamentablemente. O sea, ahora, cuando tú hiciste la investigación y te metiste en la selva para hacer el documental, ¿tuviste contacto con estos pueblos no contactados? No. Y por eso el documental también dice que cuenta la mitad de una historia, ¿no? Que es nuestra visión de los hechos y nuestra recopilación de acontecimientos desde los 50, desde cómo se empezó el contacto con ellos cuando llegó el Instituto Lingüístico de Verano, el ILB. Texaco descubrió petróleo en la selva, llegó el ILB, ellos lograron contactar a los Aucas, mal llamados Aucas Waorani, los sacaron de la selva, los llevaron a un poblado, ¿no? Y cómo después estos poblados regresaron, y varios años después, en los 70s, una lancha de excursión petrolera recibe un ataque de un grupo no contactado. Y resulta que esos eran los Tagaeri, que eran la familia de Taga, que eran Waoranis que no fueron contactados por el ILB, que fue una familia que se perdió en la selva y de la que no se supo sino hasta 20 años después. Esa es la primera aparición de grupos no contactados, la primera agresión de la que se tiene noticia. Y de ahí pues hay una cadena de avistamientos, de acontecimientos, de por ejemplo, vistas de las casas desde los helicópteros, o encuentros no violentos en la selva entre Waoranis y no contactados, como vienen de la misma familia o del mismo grupo, tienen idiomas donde pueden entenderse, no hablan el mismo idioma exactamente, pero se pueden entender, son como dialectos distintos pero entendibles. Eso te dice que vienen de la misma rama y que son parientes. Pero nadie los ha contactado de forma pacífica, salvo una persona. Y ese era uno de los ancianos que fue asesinado hace pocas semanas. Él vivía en el bosque, internado lejos de su comunidad. Podría decirse un híbrido entre un Waorani contactado y no contactado, porque él no le gustaba vivir como viven ahora los Waorani, con todas las cosas que tienen. Él le gustaba seguir desnudo, vivir de la caza. Y él era considerado una especie de vínculo con los no contactados, porque los no contactados solían llegar a su casa y le pedían cosas, le pedían herramientas, le pedían ollas, le pedían machetes. Y parece que últimamente había el pedido de que se apaguen unos generadores de electricidad del bloque 16 de Andes Petroleum, que estaban ahuyentando los animales para la caza. Andes es una empresa china, ¿verdad? Correcto. Ya. Y pues Ompure, que se llama Ompure, este anciano, él no podía apagar los generadores del bloque 16. Claro. Hubo tensiones, aparentemente, entre los no contactados, y los no contactados lo terminaron matando. Porque él no logró que los generadores fueran apagados. Correcto. Entonces, no sabemos lo que ellos piensan, no sabemos cómo ellos nos ven, pero es lógico suponer que para ellos todos somos una misma cosa, porque no hay nada para ellos. No les hemos dado ningún tipo de contacto pacífico. Los Waorani no han representado un contacto pacífico para ellos, los petroleros tampoco, los madereros tampoco. Entonces todos los demás Nosotros somos parte de un mundo extranjeros, hostil que les correcto, agrede. No hay nadie, ellos no podrían reconocer entre uno bueno y uno malo, uno con buenas intenciones o uno malo, o podemos suponer que no lo podrían reconocer. En definitiva, Carlos Andrés,
¿Tú estás seguro que esta no es una guerra tribal? Es una agresión a un pueblo promovida por quien sea y no respaldada, no defendida, no protegida por el gobierno. Ese sería, digamos, mira cómo funcionó el último ataque. Analicemos eso. Matan a Umpure, matan a 2 ancianos guaraní. El plan de medidas cautelares y el gobierno sabe que lo que viene después por la idiosincrasia, por la cosmovisión guaraní, es la venganza. Ellos no fueron a la comunidad que se sintió afectada para detener esa venganza, para de alguna manera compensarles, porque se les puede compensar y decir, mira, mataron a Umpure o Buganey, veamos cómo los podemos compensar, hagamos alguna obra, veamos soluciones, pero no vayan a buscar la muerte de los... ¿Sabes qué les dieron de compensación? Comida. Les dieron unas raciones de comida. Y eso fue la compensación. ¿Los desarmaron? No los desarmaron. No impidieron que ellos consigan las armas, que ellos consigan las balas. Es decir, no hicieron todo lo que tenían que hacer para que esa cadena de venganza se detenga. Y no se detuvo. No se detuvo. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué estamos? Estamos ante una guerra ancestral, porque ojo que los Taromenani aparentemente matan por la presencia de generadores eléctricos en el bloque 16. Y es lo que Fernando Ponce exige a una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que maneja este tema de las medidas cautelares. Exige que pida a la Corte Interamericana un recurso, ¿cómo se llama? Recurso provisional, medidas provisionales. Sí, medidas cautelares de protección. Sí, o sea, están las medidas cautelares y la Corte toma otras medidas que son medidas provisionales. Uh-huh. ¿No? Para que, por ejemplo, se apaguen esos generadores. Esos generadores tienen mucho que ver con la cadena de violencia. Entonces, no podemos ignorar estos acontecimientos, como dijo el presidente Correa, claro, en el enlace pasado. Y previsiblemente, y te lo pregunto porque tú has estado ahí, conoces, has investigado, has sido muy minucioso en tu exploración del tema, ¿la cadena de venganzas ya se detuvo? No. O sea, la violencia seguirá en la selva. La violencia va a seguir en la selva y mientras aumente la presión extractiva en la zona y mientras nadie logre, digamos, frenar a los guaraní para que ellos también abandonen este círculo de venganzas, lo más probable es que esto sea el inicio de una nueva escalada de violencia cuyas consecuencias seguramente veremos en un par de años más. Hubo la matanza en el 2003, hubo otra matanza en el 2005 a un maderero, hubo otra matanza en el 2006 a un maderero, hubo una matanza en el 2008 a unos colonos, o en el 2009 también. Y siempre el Estado ha reaccionado igual, rueda de prensa, comitiva, como si fuera la primera vez, sobrevuelo, olvido. Y así siempre, y eso es lo que va a pasar ahora y te lo garantizo, eso es lo que va a pasar ahora. Pero entonces esto solamente terminará, y que sería una tragedia, pero con el exterminio de los pueblos ocultos. De los pueblos ocultos. Sí, señor. Qué horror. Sí, señor. Yo no tengo ninguna razón para pensar lo contrario. Qué horror. Carlos Andrés, muchas gracias. Me dejas al menos a mí pues desanimadísimo, pero qué bueno haber oído el testimonio, el análisis de una persona que conoce el tema como tú. Gracias, Carlos Andrés, un gusto como siempre. Carlos Andrés Vera, autor del documental Taromenani, que puede ser visto con facilidad, ¿verdad? Sí, eso se lo está en encuentra. Vimeo, me sigues en Twitter, lo he puesto varias veces. Sí, qué bien, qué bueno. Así es que estén pendientes, por favor, ese documental. Vale la pena verlo, no solamente por los acontecimientos de los últimos días, sino porque es un testimonio vívido y valiente de una realidad que es parte del Ecuador.